Mi hermana era la niña de oro y su boda era sagrada. Cuando mi hija tuvo el accidente, mi madre estaba a cargo pero se negó a ir al hospital. No voy a perderme el brindis. Mi pequeña sobrevivió gracias a un extraño. Hoy, mi madre llora en mi puerta pidiendo perdón, pero mi respuesta fue mostrarle la orden de restricción. Mi madre colgó al médico de mi hija para no arruinar la boda de mi hermana. Ahora, ella vive en la calle. Si en este momento mirara por la ventana de mi sala, vería a una mujer de 58 años aferrada a los barrotes de mi portón eléctrico, llorando y gritando mi nombre. Lleva un abrigo desgastado que alguna vez fue de marca y arrastra una maleta vieja a la que le falta una rueda. Esa mujer es Hortensia, mi madre. Hace una semana, esa misma mujer se paseaba por la hacienda Los Arcángeles con un vestido de seda color champán que costó 12.000 pesos, pagados por mí, por supuesto, mientras brindaba con champaña francesa. Hoy ella grita que soy una hija desnaturalizada, que cómo puedo dejar a mi propia madre en la calle, que la sangre es más espesa que el agua. Pero lo que ella no sabe, o elige ignorar, es que el agua de mi paciencia se evaporó el día que ella decidió que un peinado era más importante que el cerebro sangrante de mi hija de 7 años. Déjenme llevarlos atrás en el tiempo, solo 7 días atrás, para que entiendan por qué la mujer que me dio la vida hoy tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de mi familia. Mi nombre es Nadia. Tengo 32 años y soy arquitecta supervisora de obras industriales. Mi vida se resume en carreteras polvorientas, cascos de seguridad, planos complejos y hoteles de paso en el norte de México. Desde que mi esposo, Ramiro, falleció en un accidente de obra hace 4 años, me convertí en lo que mi terapeuta llama la billetera andante de mi familia. Vivíamos, o mejor dicho, ellos vivían, en una hermosa casa estilo colonial en una zona exclusiva de Querétaro. Una casa de 4 recámaras, jardín con fuente y acabados de cantera rosa. En los papeles, la casa está a mi nombre. La compré con el seguro de vida de Ramiro y mis ahorros de 6 años trabajando 60 horas a la semana. Pero si le preguntaban a los vecinos, esa era la casa de doña Hortensia. Mi madre siempre tuvo un talento especial para hacerme sentir pequeña. Según ella, yo era demasiado tosca, demasiado seca, demasiado parecida a un hombre por trabajar en la construcción. «Ay, Nadia, mija», me decía siempre con ese tono condescendiente mientras se limaba las uñas, «gracias a Dios que te va bien con el dinero, porque con ese carácter y sin marido, ¿quién más te iba a aguantar?». Por otro lado, estaba Paulina. Mi hermana menor, de 26 años. La niña de oro. Paulina no trabaja, ella crea contenido. Paulina no camina, ella flota. Desde que mi padre murió cuando yo tenía 19 años, dejé la escuela de arte para estudiar arquitectura porque era más rápido y pagaba mejor. Tenía que mantener la casa. Mientras yo me llenaba las botas de lodo en las obras, Paulina iba a clases de ballet, a escuelas privadas y a viajes de intercambio cultural que yo financiaba. La semana pasada era la semana dorada. La boda de Paulina con un chico de buena familia de San Miguel de Allende. Todo tenía que ser perfecto. Hortensia estaba en éxtasis. Por fin, una de sus hijas tendría una boda decente, no como la mía, que fue una ceremonia civil rápida porque Ramiro y yo preferimos usar el dinero para el enganche de nuestra primera casa. Yo estaba en Monterrey, supervisando el colado de una nave industrial enorme. Tenía planeado volar a Querétaro el viernes por la noche para la boda el sábado. Mi hija, Luciana, se había quedado con mi madre y Paulina en la casa de Querétaro. Luciana es una niña tímida. Desde que perdió a su papá, se aferra a mí como una calcomanía. Tiene los ojos grandes y expresivos de Ramiro y una cicatriz pequeña en la barbilla de cuando aprendió a andar en bicicleta. Odiaba dejarla, pero mi madre insistió. «Déjala aquí, Nadia», me dijo por teléfono 3 días antes. «No la arrastres a esa obra llena de polvo. Además, necesito que me deposites 50.000 pesos para los últimos detalles de las flores y la comida del personal. Y sirve que la niña convive con sus tíos que vienen de fuera». 50.000 pesos. Suspiré, mirando el estado de cuenta en mi celular.
Mamá, ya te transferí 100.000 pesos la semana pasada para el vestido y el DJ. ¿No es suficiente? Ay, no seas tacaña, respondió ella, y podía escuchar el chasquido de su lengua. Es la boda de tu hermana. ¿Quieres que quedemos mal con la familia del novio? Ellos son gente de abolengo, Nadia. No podemos servir tacos de canasta. Además, estoy cuidando a tu hija, ¿no? Lo mínimo que puedes hacer es apoyar. Esa era la trampa. Siempre usaban a Luciana. Si yo pagaba, ellas cuidaban a mi hija. Si yo me negaba, era una mala madre que abandonaba a su hija para irse a trabajar. Está bien, cedí, como siempre lo hacía. Te deposito en 10 minutos. Pero por favor, mamá, Luciana me dijo por videollamada que le duele un poco la garganta. Vigila su fiebre. Y no la dejen sola, sabes que le dan miedo las tormentas. Sí, sí, sí. No me enseñes a criar hijos, yo crié 2 y mira qué bien salieron, dijo ella, ignorando la ironía de que una de sus hijas le pagaba la vida y la otra la exprimía. El viernes por la noche, una tormenta eléctrica cerró el aeropuerto de Monterrey. Mi vuelo fue cancelado. Entré en pánico. Llamé a casa. Mamá, no voy a llegar hoy, le dije, caminando de un lado a otro en la terminal. Llegaré mañana sábado al mediodía, directo a la ceremonia en San Miguel. ¿Cómo está Luciana? Bien, bien, está dormida, dijo mi madre apresuradamente. De fondo se escuchaban risas y música. No te preocupes. Nosotras nos iremos temprano mañana a la hacienda para el maquillaje y peinado. ¿Y Luciana? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Se irá con nosotras, obvio. Allá hay un cuarto para niños. Mamá, prométeme que no la dejarán sola ni un minuto. Está enferma. Ay, qué exagerada eres. Te veo mañana. No olvides traer el cheque para el grupo versátil. Esa fue la última vez que hablé con ella antes de que el infierno se desatara. El sábado amaneció gris en Monterrey, pero logré conseguir un vuelo a las 11 de la mañana hacia el aeropuerto del Bajío, que está cerca de Guanajuato. Aterrizaría, rentaría un auto y manejaría hasta San Miguel de Allende justo a tiempo para la misa de las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde, yo estaba en la carretera, manejando un auto rentado bajo la lluvia. Mi teléfono empezó a vibrar. Era el número de don Efraín, mi vecino de al lado en Querétaro. Un señor de 65 años, jubilado, que pasaba sus días cuidando sus rosales y que, en muchas ocasiones, había sido más abuelo para Luciana que mi propia madre. Me pareció extraño. Don Efraín nunca me llamaba, siempre nos mensajeábamos. Contesté en manos libres del auto. ¿Don Efraín? ¿Pasa algo con la casa? Su voz sonaba temblorosa, agitada. Nadia. Nadia, tienes que ser fuerte. Es Luciana. Sentí que el coche se me iba de lado por un segundo. Me orillé bruscamente en el acotamiento de la carretera, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Qué pasa con Luciana? Ella está en San Miguel, con mi madre. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por el sonido de una sirena de ambulancia lejana. No, mija. Luciana está aquí, en la casa de Querétaro. Tu madre y Paulina se fueron desde la 1 de la tarde. Vi salir la camioneta. ¿Qué? Grité, sintiendo que la sangre se me helaba. No puede ser. Me dijeron que se la llevarían. Nadia, escucha, escuché un golpe muy fuerte hace 20 minutos. Como algo rompiéndose. Y luego, silencio. Salté la barda, Nadia. Rompí el vidrio de la cocina para entrar. Don Efraín, dígame qué pasó. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que los nudillos estaban blancos. La encontré en el vestíbulo. Al pie de la escalera de caracol. Estaba inconsciente. Creo que intentó bajar por agua o buscar a alguien. Estaba ardiendo en fiebre. La ambulancia acaba de llevársela al Hospital Ángeles. Yo voy detrás de ellos en mi coche. El mundo se detuvo.
La carretera, la lluvia, la boda, todo desapareció. Solo quedó la imagen de mi niña, sola, enferma, cayendo por esas malditas escaleras de mármol que mi hermana insistió en pulir la semana pasada para que lucieran mejor. Voy para allá, dije, y mi voz sonaba como la de otra persona. Una persona peligrosa. Don Efraín, no la deje sola. Por favor. Colgué y miré el reloj. Estaba a 1 hora de distancia del hospital. Pisé el acelerador a fondo, sin importarme los límites de velocidad ni la lluvia. Mientras el motor rugía, marqué el número de mi madre. 1, 2, 3 tonos. Buzón de voz. Marqué el de Paulina. 1, 2, 3 tonos. Buzón. Estaban en la hacienda. Estaban maquillándose. Estaban bebiendo mimosas mientras mi hija se desangraba en el piso de mi propia casa. La rabia que sentí en ese momento no fue caliente ni explosiva. Fue fría. Fue una calma absoluta y terrorífica. En ese momento dejé de ser la hija complaciente. Dejé de ser la proveedora. Dejé de ser la hermana abnegada. En ese kilómetro 45 de la autopista, Nadia la arquitecta murió. Y nació una madre dispuesta a quemar el mundo entero para salvar a su cría. Llegué al Hospital Ángeles 55 minutos después. Dejé el auto rentado mal estacionado en la entrada de urgencias, con las llaves puestas, y corrí hacia adentro. Mis botas de trabajo resonaban en el piso impecable del hospital. En la sala de espera estaba don Efraín. Tenía sangre en su camisa de cuadros. Sangre de mi hija. Al verlo, las rodillas me fallaron, pero él me sostuvo antes de que cayera al suelo. «Está viva, Nadia». «Está viva», me susurró, abrazándome como si fuera mi padre. «Pero es grave. Los doctores están adentro». En ese momento, un médico joven, con el rostro pálido y aspecto cansado, salió por las puertas dobles. ¿Familiares de Luciana? Soy su madre, dije, dando un paso al frente. Sentía que me faltaba el aire. Señora, su hija tiene un hematoma epidural. Es un sangrado entre el cráneo y el cerebro debido a la caída. La presión intracraneal está aumentando rápidamente. Necesitamos operar de inmediato para descomprimir o el médico dudó un segundo, pero vio la desesperación en mis ojos y fue honesto, o podría sufrir daño cerebral permanente, o morir en la próxima hora. Opérela, dije inmediatamente. Hágalo ya. Estamos preparando el quirófano, dijo el médico, pero hubo un problema hace 20 minutos. Intentamos contactar a la persona responsable que estaba en los registros del colegio, ya que usted no contestaba y el señor Efraín no es familiar legal. ¿Llamaron a mi madre? ¿A Hortensia? El médico apretó los labios y miró su tabla de anotaciones con una expresión de incredulidad y asco que nunca olvidaré. Logramos comunicarnos con ella hace 15 minutos. Necesitábamos su autorización verbal grabada o su presencia inmediata para proceder con los trámites de alto riesgo y el depósito de garantía, ya que el seguro no estaba validado aún en el sistema. ¿Y qué dijo? Pregunté, aunque muy en el fondo ya sabía la respuesta. El médico suspiró y me miró a los ojos. Señora, cuando le expliqué que su nieta podría morir si no actuábamos, la señora Hortensia me dijo textualmente, no sean dramáticos, seguro solo es un chichón. Estoy a punto de salir a la iglesia. No puedo ir ahora, se me arruinará el maquillaje. Si se muere, me avisan después, pero no me molesten durante la ceremonia. Y colgó. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso el ruido de los monitores y las enfermeras pareció desvanecerse. Si se muere, me avisan después. Mi propia madre. La abuela de Luciana. Sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. No fue un corazón roto, fue algo más estructural, como una viga de acero que cede bajo demasiado peso. Fue el final de toda lealtad, de todo cariño, de toda duda. Doctor, dije, con una voz tan calmada que don Efraín me miró con miedo, soy la madre y la titular de la póliza. Firmo lo que sea. Tiene mi autorización absoluta. Salve a mi hija.
Tengo una tarjeta de crédito corporativa con límite de 1 millón de pesos en mi bolsa. Pásela. Cobre todo. Pero sálvela. Corra a admisión, firme los papeles y nosotros operamos, dijo el médico, y se dio la vuelta corriendo hacia el quirófano. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en esa silla de plástico duro, mirando las puertas batientes, rezando a un Dios en el que había dejado de creer hacía tiempo. Don Efraín no se movió de mi lado. Me trajo un café que no probé. Ella la dejó sola, don Efraín, dije al aire, mirando un punto fijo en la pared. Me dijo que se la llevarían. Me mintió para que le diera el dinero. La dejó sola, con fiebre, encerrada en esa casa enorme, para irse a peinar. Lo sé, mija, dijo él, con lágrimas en los ojos. Vi las cámaras de seguridad de mi casa mientras esperaba. Salieron a la 1:15. Luciana se quedó asomada en la ventana de su cuarto viéndolas irse. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos y sangraron. A las 7 de la noche, el médico salió. Se quitó el gorro quirúrgico y sonrió levemente. Lo logramos. Drenamos el hematoma. La presión bajó. Es una niña fuerte. Va a estar en terapia intensiva 48 horas, pero el pronóstico es bueno. No parece haber daño cognitivo, aunque tendrá una cicatriz y necesitará rehabilitación. Solté el aire que había estado conteniendo durante 4 horas y abracé a don Efraín. Lloré. Lloré por el alivio, por el miedo y por el odio puro que ahora corría por mis venas en lugar de sangre. ¿Puedo verla?, pregunté. Solo un momento. Está despertando de la anestesia. Entré a la UCI. Ver a mi pequeña Luciana conectada a tantos tubos, con la cabeza envuelta en vendas blancas y el rostro pálido, fue la imagen que terminó de sellar mi decisión. Me acerqué a su oído y le besé la manita fría. Mami está aquí, mi amor. Y te juro, por la memoria de tu papá, que nadie nunca más te va a hacer daño. Nadie. Salí de la habitación con una misión. Miré a don Efraín. Don Efraín, ¿usted tiene el vídeo de las cámaras de seguridad en su celular? Sí, Nadia. Aquí está. Y también le pedí al doctor que me enviara la grabación de la llamada con tu madre. Por protocolo legal, ellos graban esas autorizaciones de emergencia. Me la dio por debajo del agua porque vio lo que pasó. Envíeme todo, dije, sacando mi teléfono. ¿Qué vas a hacer, mija? Miré mi reflejo en el vidrio de la puerta del hospital. Tenía ojeras, el cabello revuelto, la ropa sucia de obra y manchas de la sangre de mi hija en la blusa, transferidas del abrazo con don Efraín. Parecía una loca. O una guerrera. Voy a ir a una boda, dije. Nadia, estás a 1 hora de San Miguel. Y mira cómo estás. Exacto. Voy a ir a una boda. Salí del hospital, me subí al auto rentado y conduje hacia San Miguel de Allende. La tormenta había parado, pero el cielo seguía negro. Perfecto para lo que iba a suceder. Mientras conducía, hice 3 llamadas. La primera fue al banco. Reporté como robadas mis tarjetas de crédito adicionales, las que tenían mi madre y Paulina. Bloqueo total inmediato. La segunda fue a mi abogado, un viejo amigo de Ramiro. Javier, necesito que redactes una orden de desalojo inmediata para la casa de Querétaro. Y quiero que inicies una demanda por negligencia criminal y abandono de menor contra Hortensia. Sí, esta misma noche. No, no me importa que sea sábado. Te pago el triple. La tercera llamada fue a la empresa de mudanzas que usamos para las obras. Quiero un camión en mi casa de Querétaro mañana a las 8 de la mañana. Van a sacar muebles. No, no los míos. Solo los de las habitaciones 2 y 3. Todo a la calle. O al basurero. Me da igual. Llegué a la hacienda Los Arcángeles a las 8:30 de la noche. El lugar era espectacular. Arcos de piedra iluminados con velas, mesas con manteles de lino, centros de mesa con orquídeas blancas, mis orquídeas, pagadas con mi dinero.
Se escuchaba una banda de jazz tocando suavemente. Los valet parking me miraron con horror cuando frené el coche rentado y sucio frente a la entrada principal. «Señora, no puede estacionar aquí, esto es un evento privado», empezó a decir un chico joven. Le lancé las llaves y un billete de 500 pesos. «Estaciónalo. Soy la hermana de la novia. Y vengo a dar el brindis». Caminé hacia la entrada. El guardia de seguridad intentó detenerme al ver mi aspecto. «¡Alto ahí! ¿Quién es usted?» «Soy la dueña de todo este circo», dije, empujando las puertas de madera maciza. Entré al salón principal. Había unas 200 personas. Todos vestidos de etiqueta. El olor a perfume caro y comida gourmet llenaba el aire. A lo lejos, en la mesa principal, vi a Paulina. Lucía hermosa, radiante, riendo con su nuevo esposo. Y a su lado, Hortensia. Mi madre. Estaba retocándose el lápiz labial, sonriendo como si fuera la reina de Inglaterra. Caminé por el pasillo central. Mis botas de trabajo hacían un ruido sordo y pesado. La gente empezó a girarse. Los murmullos comenzaron. «¿Quién es esa? ¿Es una indigente? Dios mío, tiene sangre en la ropa». Hortensia levantó la vista. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. Se puso de pie, tirando su copa de vino sobre el mantel. «Nadia», chilló, con esa voz aguda que usaba cuando quería regañarme. «¿Qué haces aquí? Mira cómo vienes. Estás arruinando las fotos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hueles a hospital?» Llegué hasta la pista de baile, justo frente a la mesa principal. Me detuve. Miré a Paulina, que me miraba con horror y vergüenza. Miré al novio, Alejandro, que parecía confundido. Y miré a Hortensia. «La música», dije. Mi voz no fue un grito, pero fue lo suficientemente fuerte para cortar el aire. La banda dejó de tocar. El silencio fue sepulcral. «Nadia, vete ahora mismo», siseó Hortensia, bajando del estrado para interceptarme. «Te doy dinero para un taxi, pero lárgate. Me estás avergonzando frente a los consuegros». «¿Vergüenza?», pregunté y sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Hablemos de vergüenza, madre». Saqué mi teléfono y lo conecté al cable auxiliar del sistema de sonido que estaba cerca del escenario, donde el DJ estaba atónito. «Nadia, no te atrevas», gritó Paulina, poniéndose de pie. «Damas y caballeros», dije al micrófono. «Lamento interrumpir su cena. Solo quería compartir con ustedes la razón por la que llegué tarde. Verán, mi hija Luciana, de 7 años, está en terapia intensiva en este momento». Hubo un jadeo colectivo en el salón. Se cayó de las escaleras porque estaba sola en casa. Sola y enferma. Porque su abuela y su tía, que debían cuidarla, decidieron venir aquí temprano para peinarse. «¡Mentira!», gritó Hortensia. «La dejamos con la empleada». Y cuando el médico llamó para pedir autorización para una cirugía cerebral de emergencia, continué, ignorándola, y le di play al teléfono. La voz de Hortensia, amplificada por bocinas de concierto, retumbó en las paredes de piedra de la hacienda. «No sean dramáticos, seguro solo es un chichón. Si se muere, me avisan después, pero no me molesten durante la ceremonia». El audio terminó. El eco de «si se muere, me avisan después» pareció flotar en el aire durante una eternidad. Nadie se movió. Nadie respiró. Hortensia estaba pálida como un fantasma. Se tambaleó hacia atrás y chocó contra la mesa. El novio, Alejandro, se puso de pie lentamente. Miró a Hortensia con una expresión de repulsión total y luego miró a Paulina. «¿Sabías esto?», le preguntó a Paulina. «¿Sabías que dejaron a la niña sola?». Paulina empezó a llorar, pero eran lágrimas de alguien que ha sido atrapada, no de arrepentimiento. «Yo quería mi día especial», sollozó Paulina.
Mamá dijo que no pasaría nada. Miré a mi madre, que intentaba balbucear una excusa. Se acabó, Hortensia, le dije, mirándola a los ojos. Se acabó el dinero. Se acabó la casa. Se acabaron los viajes. Saqué un sobre amarillo de mi chaqueta sucia y lo tiré sobre su plato de cena, manchando el papel con salsa. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. Y cuando digo tus cosas, me refiero a la ropa que te quepa en 2 maletas. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, joyas, lo compré yo. Y se queda para pagar la terapia de mi hija. No puedes hacerme esto. Chilló ella. Soy tu madre. Esa es mi casa. Esa casa está a mi nombre, le recordé. Y tú eras solo una invitada que abusó de su bienvenida durante 10 años. Ah, y Paulina, me giré hacia mi hermana, espero que hayas disfrutado la fiesta. ¿Porque es lo último que vas a recibir de mí? Las tarjetas están canceladas. Suerte pagando la luna de miel en Bora Bora. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Nadia. Nadia, por favor. Escuché los gritos de Hortensia a mis espaldas. Hija. Perdóname. Estaba nerviosa. No me detuve. Al salir al aire fresco de la noche, escuché el caos estallar dentro del salón. Escuché a la madre del novio gritando que el matrimonio se cancelaba. Escuché copas rompiéndose. Subí a mi auto rentado, recargué la cabeza en el volante y por primera vez en 4 años, respiré tranquila. El domingo por la mañana fue un espectáculo en la colonia. Mientras yo estaba en el hospital sosteniendo la mano de Luciana, que aún dormía, mi abogado y el equipo de mudanzas llegaron a la casa. Hortensia y Paulina habían llegado de madrugada, expulsadas de la hacienda por la familia del novio, que no quería tener nada que ver con ese tipo de gente. El matrimonio de Paulina duró exactamente 6 horas. Alejandro pidió la anulación esa misma noche. Cuando llegaron a casa, se encontraron con que las cerraduras electrónicas habían sido cambiadas. Mis vecinos me contaron después que Hortensia intentó romper una ventana para entrar, pero la policía llegó. Don Efraín había testificado y mostrado los vídeos. La policía les permitió entrar solo para sacar ropa y artículos personales básicos, bajo supervisión. Vieron cómo el camión de mudanza se llevaba los muebles de lujo que tanto presumían. Vieron cómo su vida de reina se desmoronaba en cajas de cartón. Paulina gritaba que me iba a demandar. Hortensia lloraba en la banqueta, sentada sobre su maleta Louis Vuitton. Luciana despertó el lunes. Mami, fue lo primero que dijo, con la voz rasposa. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Me duele la cabeza. Lo sé, bebé. Te caíste. Pero ya estás bien. Los doctores te curaron. Ella me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿Dónde está mi abuelita? La busqué, pero no estaba. Me dijo que iba a volver rápido. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. La inocencia de un niño es algo sagrado y mi madre la había pisoteado. La abuela se tuvo que ir lejos, mi amor, le dije, acariciando su mejilla sin tocar las vendas. Pero no te preocupes. Ahora solo seremos tú y yo. Y te prometo que vamos a ser muy felices. 2 días después, Hortensia intentó su última jugada. Se presentó en el hospital con un abogado de oficio, alegando que yo la había dejado en la indigencia siendo una persona de la tercera edad y que ella tenía derechos sobre la casa por usucapión o antigüedad. Mi abogado, Javier, la interceptó en el lobby. Ni siquiera la dejé subir al piso de pediatría. Javier le mostró la demanda penal por abandono de incapaz y negligencia criminal, respaldada por el testimonio de don Efraín, el vídeo de seguridad y la joya de la corona, la grabación de la llamada. Si usted insiste en pelear, le dijo Javier con calma, nadie procederá penalmente. Con estas pruebas, usted podría pasar de 3 a 5 años en prisión. Y dada la naturaleza pública del escándalo en la boda, ningún juez tendrá piedad. Le sugiero que tome lo que le queda de dignidad y desaparezca. Hortensia leyó los papeles.
Sus manos temblaban. Miró hacia el elevador, donde yo estaba parada mirándola desde lejos. No había amor en sus ojos. Solo había rabia y cálculo fallido. Dio media vuelta y se fue. Han pasado 6 meses desde ese día. La vida ha cambiado drásticamente y para bien. Vendí la casa de Querétaro. No podía vivir ahí. Cada esquina me recordaba a Luciana tirada en el suelo y a mi madre viviendo como parásito de mi trabajo. Con el dinero de la venta, compré una casa más pequeña pero hermosa en Monterrey, en una privada con muchos niños y parques. Renuncié a mi trabajo de viajar por todo el país. Con mis ahorros y la venta de la casa, abrí mi propio despacho de arquitectura en Monterrey. Gano un poco menos, pero desayuno y ceno con Luciana todos los días. Luciana se ha recuperado maravillosamente. Tiene una cicatriz fina en el lado derecho de la cabeza, que el cabello ya casi cubre por completo. Va a terapia física 2 veces a la semana para mejorar su equilibrio, y a terapia psicológica para tratar su miedo al abandono. Don Efraín vino a visitarnos la semana pasada. Se quedó unos días en la habitación de huéspedes. Luciana corrió a abrazarlo y le llama abuelo Efra. Él es la prueba viviente de que la familia no es la sangre, sino la lealtad. En cuanto a Hortensia y Paulina. Sé que se mudaron a un departamento pequeño en una zona conflictiva de la Ciudad de México. Paulina tuvo que buscar trabajo por primera vez en su vida. Creo que es recepcionista en un gimnasio. Hortensia vive de la pensión mínima del gobierno y de lo que Paulina puede darle. Hoy por la mañana sonó el timbre de mi nueva casa. El sistema de seguridad me mostró la imagen en la pantalla. Era Hortensia. No sé cómo consiguió mi dirección. Quizás contrató a un investigador barato o sobornó a algún conocido. Se veía terrible. Más vieja, más delgada. Lloraba y gritaba a la cámara. Nadia. Nadia, por favor. Soy tu madre. Estoy enferma. Paulina me trata mal. Necesito dinero para medicinas. Quiero ver a mi nieta. Luciana estaba en la sala dibujando. Levantó la vista al escuchar los gritos distorsionados por el interfón. ¿Quién es, mami? Miré la pantalla. Miré a la mujer que me dio la vida pero que casi le quita la vida a mi hija. Recordé su voz en la boda, si se muere, me avisan después. Apagué el monitor. Nadie, mi amor, le dije a Luciana, dándole un beso en la frente. Solo es alguien vendiendo cosas viejas que no necesitamos. Tomé el teléfono y marqué a la caseta de vigilancia de la privada. Oficial, hay una persona alterando el orden en mi puerta. Sí, tiene una orden de restricción vigente. Por favor, llamen a la patrulla. 5 minutos después, vi por la ventana cómo la seguridad se la llevaba. Ella pataleaba y maldecía, mostrando su verdadera cara una última vez. No sentí culpa. No sentí lástima. Sentí paz. A veces, para salvar el árbol, tienes que cortar las ramas podridas, aunque esas ramas hayan estado ahí desde el principio. Me senté junto a Luciana y tomé un color rojo. ¿Qué dibujamos, mami? Preguntó ella. Un castillo, dije. Un castillo fuerte donde nadie malo puede entrar. Y empezamos a colorear. Esta es mi historia. Si alguna vez te sientes culpable por sacar a un familiar tóxico de tu vida, recuerda a mi hija cayendo por las escaleras mientras su abuela brindaba con champaña. Recuerda que el título de madre o abuela se gana con actos de amor, no con biología. No tengas miedo de elegirte a ti y a los tuyos. Aunque te llamen la mala del cuento. Porque en mi cuento, soy la villana para mi madre, pero soy la heroína para mi hija. Y ese es el único papel que me importa interpretar.